Hola, si quieres conocer qué sucedió con la calificación de inversión que le dio Standard Poor's a Colombia y las implicaciones que esto tiene para nuestro país, quédate hasta el final porque vamos a traer a un experto en el tema que nos explique qué está pasando con la economía. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Hoy tenemos realmente a un invitado que tiene un perfil muy destacado para hablarnos sobre lo que está pasando actualmente en materia económica en Colombia y pues muy en línea con lo que sucedió la semana pasada con la calificación que dio el Standard Poor's en el nivel de inversión en nuestro país. Les hablo de Luis Carlos Reyes Hernández, quien es director y cofundador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, también es docente de economía allí. Su trabajo se centra sobre todo en temas de desarrollo económico, economía pública, microeconomía aplicada y pues él es economista, historiador de la Universidad Internacional de la Florida, al igual que magíster y doctor en economía de la Universidad Estatal de Michigan. Realmente es un honor tenerlo aquí, doctor Luis Carlos, así que bienvenido a este Domingo Financiero. Hola Karen, muchísimas gracias. Un gusto estar contigo y con todos, con todo tu público. Bueno, yo creo que ustedes en el Observatorio Fiscal han tenido bastante trabajo con todo el movimiento económico que ha pasado en Colombia durante estos meses. Y para entrar en materia y para colocar un poco en contexto a la audiencia, me gustaría que le pudiera explicar a la audiencia qué es una calificadora de riesgo. Bueno, a ver, el papel de una calificadora de riesgo es contarles a los inversionistas que pagan por tener sus opiniones si vale la pena invertir o no en toda una serie de activos, incluyendo activos como la deuda que emiten países como el nuestro. Entonces, yo soy un inversionista extranjero, yo quiero invertir en deuda colombiana porque me va a dar unos ciertos retornos, me va a pagar unos intereses. Y yo digo, esto se ve como bueno, ¿será que eso tan bueno si dan tanto? La calificadora de riesgo es la que me dice cuál es su estimación de qué tan factible es que me paguen, qué riesgos hay con mi inversión. Y entonces, pues eso es lo que hacen. Ellos están valorando constantemente la calidad de los activos en los cuales van a invertir sus inversionistas. Bien, entonces tenemos como tres casas calificadoras, por decirlo así, principales, ¿no? Que está el Standard Poor's, está también Moody's y está Fitch. Su papel, digamos, es como evaluar diferentes variables para tener o dar una calificación más bien a los países del grado de inversión. Contémosle un poco a la audiencia qué es eso de pronto del grado de inversión y cuáles son las variables que estas casas calificadoras pues justamente tienen en su lista de chequeo para darle a Colombia. Hablemos un poco también de esos grados, que es el AAA+, el BBB, el BBB- y todo eso. Claro que sí. Entonces, el grado de inversión es, bueno, ellos tienen una lista larga, como tú dices, A más, BBB menos, bueno, es un poco una sopa de letras, pero lo esencial acá es que a partir de un cierto nivel se empieza a considerar que ese activo, pues es un activo que no tiene riesgos graves, tal cual, tiene grado de inversión, o sea, le dicen, mire, tranquilo, invierta en esto, los riesgos son mínimos, ¿sí? Hay tres grandes calificadoras que actúan independientemente, son Standard Poor's, pues de la que hemos estado oyendo todos estos días, está Fitch y está Moody's. Y pues lo que tienen en cuenta estas calificadoras para moverlo a uno en esa escala es digamos, qué tan confiable es que estos países que están ellos valorando vayan a pagar sus deudas, ¿sí? Entonces, pues esto funciona pues un poco igual que para los países que como uno lo haría valorando a una persona o a un negocio, ¿sí? Yo le voy a prestar plata a un país, cuénteme, este país no tiene ninguna deuda, si no tiene ninguna deuda, pues tiene sentido prestarle, o sea, va a tener de dónde sacar para prestar, no tiene una gran cantidad de compromisos, su deuda ha venido aumentando, ha venido bajando.
cuáles son sus fuentes de ingresos, sería la otra parte clave, ¿sí? Entonces, pues hay países que tienen fuentes de ingresos como una gran cantidad de yacimientos de petróleo, de riqueza natural, pero pues esos son la minoría para casi cualquier país, incluyendo el nuestro. Nuestros ingresos, los ingresos del Estado colombiano, son los impuestos que se recaudan, ¿sí? Entonces, en últimas, yo voy a valorar si este país tiene unos ingresos tributarios sólidos y cómo se comparan con sus gastos. Sí, puede que le esté entrando una billonada, como en efecto le entra al gobierno colombiano, pero si también tiene unos compromisos muy difíciles de mover que le cuestan un poco más que esa billonada, pues yo voy a decir, en algún momento de pronto no me paga así. Entonces esas son las principales variables y lo que dicen es, bueno, ¿cómo veo las perspectivas teniendo en cuenta todo esto? ¿Es buena paga? ¿Es mala paga? Yo cómo veo el futuro y pues con base en eso, obviamente es una versión muy simplificada, pero con base en eso toman estas decisiones. Justamente el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, hacía la analogía de que es como si un equipo que estuviera jugando en la A en Colombia pasara a jugar en la B. Y el Standard & Poor's dio una calificación a Colombia y la pasó de B menos a BB más. ¿Qué implicaciones tiene esto para el país de manera directa? Y si pudiéramos relacionarlo, ¿cómo afectaría esa calificación a un colombiano de a pie? ¿Sí lo llegaremos a sentir? Es una buena pregunta, o sea, dependiendo del colombiano a pie del que estemos hablando, pues esto puede tener o no consecuencias. ¿Qué sucede? Las calificadoras no son las que toman en últimas las decisiones más importantes con respecto a nuestra deuda. Es una decisión que la toma el mercado, ¿sí? Si yo soy un inversionista y yo conozco cómo funcionan las dinámicas del gobierno colombiano, de la política fiscal colombiana, yo puede que tome en cuenta lo que dicen las calificadoras, pero pues yo tomo la decisión de invertir en deuda colombiana. ¿Y qué pasa si invierto en deuda colombiana? Yo aumento la demanda de estos activos, si de bonos TES, por ejemplo, y con eso lo que hago es que termino bajando la tasa de interés que paga Colombia, ¿sí? O si pese a que las calificadoras me digan no hay ningún problema, todo está bien, tranquilo, yo digo estoy nervioso, estoy viendo cosas en las noticias que me hacen pensar que los ingresos tributarios de este país van a ser muy bajos comparados con sus gastos. Entonces yo puedo empezar a deshacerme de estos activos subiendo implícitamente en la tasa de interés que paga ese país por su deuda, independientemente de lo que digan o no las calificadoras. Ahora, claro, son un actor importante en el mercado, pues dan una opinión valiosa, autorizada y sobre todo al pasarnos de ese grado de inversión, al bajarnos de ahí, los inversionistas institucionales que llaman. Entonces piensa, por ejemplo, en fondos extranjeros, un poco como tenemos aquí fondos en las AFPs. Cuando nosotros hacemos nuestros aportes a pensiones, estas AFPs los invierten en activos tanto colombianos como extranjeros, y los que manejan esos fondos pues tienen que preguntarse, ¿estoy invirtiendo bien o mal la plata de mis clientes? Hay algunos que tienen políticas automáticas de que si un país no tiene grado de inversión, no invierten ahí, ¿sí? Entonces, al dejar de tener grado de inversión, pues algunos de estos fondos automáticamente podrían salir y podría haber un aumento un poco de ese interés que pagamos, podría haber una disminución de demanda de activos colombianos, y al haber esa disminución también podríamos ver cosas como que se suben un poco los precios, o sea, sube un poco el precio del dólar, y si consumimos bienes importados se podría ver un poquito. Aunque también hay que tener en cuenta, y esto lo mencionaba muy acertadamente el ministro de Hacienda cuando se conoció esta decisión, que los mercados venían anticipándose a esta decisión, y entonces no, tampoco va a haber un golpe así de un momento a otro, ¿sí? O sea,
pues si no, solo tenía que ver noticias sobre Colombia para darse cuenta de que no había pasado la reforma tributaria. Y si si a uno como inversionista esto le preocupaba, pues ya había de pronto ido tomando algunas de estas decisiones. Ahí hay un punto importante, y es que estas decisiones de los inversionistas institucionales se pueden dar cuando dos de las tres calificadoras le quitan el grado de inversión al país. Por lo pronto, solo ha sido una y las otras dos todavía nos tienen con grado de inversión. Entonces, la verdad es que el colombiano de a pie no lo va a sentir mucho. Y otra cosa que vale la pena destacar es que el mercado sabe que estas calificadoras a veces cometen errores grandes y los inversionistas tienen su propio criterio. Sí, la gran hecatombe financiera del 2008 con los activos basados en hipotecas en Estados Unidos, pues ellas estaban valorando como AAA, una calificación que jamás ha tenido la deuda colombiana, unos activos que después se fueron por el suelo y que causaron la ruina de muchísimas personas. Entonces, bueno, obviamente lo que dicen las calificadoras es un factor que es importante, es interesante, hay que tomarlo en cuenta, pero pues de pronto lo que siente la persona en la calle quizá no vaya a ser tan notorio. Bien, entonces ya hablamos de puntos muy interesantes. Claro, esto es un punto determinante para las entidades de afuera que quieran invertir en el país, porque bueno, ese es de pronto un fundamental que ellos dicen, no va a ser tan seguro invertir acá, prefiero llevar mi dinero a otro lado. También conversamos sobre pues el aumento de la tasa de interés, y ahora me gustaría, para que nuestra audiencia pudiera también divisar un poco algo que nos toca de una manera más cercana, y es ¿por qué el dólar está subiendo? ¿Cuál es la relación con esa calificación, con la tasa de cambio? Me gustaría que conversáramos un poco sobre eso, y también, pues más adelante, de por qué algo que aumenta la deuda, sí, pública, también puede llegar a afectar a las empresas, porque a las empresas les va a salir más caro tomar dinero prestado. Bueno, entonces, el dólar podría estar aumentando debido a esta decisión por la siguiente razón. ¿De qué depende la tasa de cambio? ¿Qué hace que el dólar sea más costoso o más barato? En últimas, depende de la oferta y la demanda de activos colombianos, ¿sí? Entonces, si a nuestra deuda se le baja la calificación de riesgo, pues puede que haya menos inversionistas interesados en esa deuda, hay menos demanda de estos activos colombianos, y al bajar la demanda de activos colombianos puede bajar el precio del peso en términos de dólares, es decir, que se sube el dólar. Entonces, esta es más o menos la relación, ¿sí? Cuando baja la confianza en la deuda colombiana, se puede ver un aumento en el dólar por este tipo de cosas. Y pues dado que estas valoraciones de lo que está pasando en el país muchas veces son una valoración que se puede tomar como algo global en general de lo que está ocurriendo con la economía del país, puede afectar no solo al sector público, sino también al sector privado, ¿sí? Entonces los costos de endeudamiento pues pueden subir para todos los que estamos desde Colombia tratando de conseguir plata prestada al extranjero. Bien, ¿cómo se hace entonces, o cuál sería el paso a seguir para que Colombia vuelva a recuperar su grado de inversión? No sé si podríamos mirar qué fue lo que sucedió antes de eso. Pues Colombia se demoró 10 años en obtener este grado de inversión. ¿Qué tendría que hacer el país ahorita mismo como para empezar nuevamente a recuperar esa confianza de las calificadoras? Bueno, lo que tocaría hacer sería tener en cuenta cuáles son estos factores que ellas valoran para determinar el grado de inversión del país. Y bueno, esto no es tan enigmático, ellos dicen, ¿no? O sea, pasó esto, y cuando ocurren estas cosas consideraríamos subir el grado de inversión. Y en realidad la preocupación tiene que ver con los ingresos del país, ¿sí? El gobierno
ha visto una baja en sus ingresos, no solo por la pandemia, que además es una baja temporal, ¿sí? O sea, si todos tenemos, pues por la pandemia tenemos ingresos más bajos, vamos a pagar menos impuestos, el gobierno va a recibir menos, pero pues uno esperaría que esto nos recuperáramos. Un poco más preocupante es que el gobierno en el 2018 y 2019 hizo una serie de recortes de impuestos a las empresas o sea, renunció a esa oportunidad de recaudo tributario sin aumentar completamente el recaudo tributario por otro lado para compensar. Eso amplió un hueco estructural que ya había en las finanzas públicas del país y desde antes de la pandemia se viene advirtiendo que se va a necesitar aumentar las fuentes de ingresos del país para mantener una trayectoria financiera estable. Así que lo que se necesitaría sería garantizar un aumento en este recaudo tributario. Como se cayó la reforma tributaria que había planteado el gobierno, que habría aumentado el recaudo a largo plazo en alrededor de un 0,2% del PIB, de unos 20 billones de pesos, pues es natural que esta preocupación se haya, digamos, se haya manifestado aún con más fuerza. En la medida que se pueda garantizar una solución pronto y una solución estructural a esto, pues las calificadoras de riesgo en lo que tienen interés es en hacer una valoración correcta de qué tan buena paga es el gobierno, ¿sí? Entonces, y qué tantos recursos tiene para pagar esos compromisos en los que incurre. Así que yo creo que en el momento que haya una reforma tributaria que genere confianza de que va a ser bastante estable, las calificadoras tendrían razones para reevaluar estas decisiones. Bien, Luis Carlos, ahí me gustaría hacer un alto en el camino y preguntarle, un paréntesis, ¿qué hace el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana? Porque entiendo que desde allí ustedes están generando una propuesta bastante interesante, una propuesta de reforma, pues que no se mete con el IVA, por un lado, ni con ningún gravamen, y tampoco pues busca que las personas que ganen menos de 6 millones, digamos, aporten a eso. En cambio, sí, el 1% de las personas con mayor recurso económico pues aportarían. Me gustaría mucho que le contara a la audiencia qué es el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y cuáles son esos puntos principales de la propuesta de la reforma tributaria pues que están presentando de manera conjunta con otros académicos. Claro que sí. El fin del Observatorio Fiscal de la Javeriana es poner estos temas de finanzas públicas que a veces pueden ser un poco ladrilludos al alcance de todos, porque realmente de esto depende si nuestro gobierno tiene los recursos para hacer lo que queremos como sociedad. Y eso, entonces, analizamos la política tributaria, de dónde están viniendo estos ingresos, se están recaudando de una manera justa, se están recaudando de una manera equitativa, progresiva, eficiente. Y el otro lado es, bueno, no es solo tener un montón de plata, que de hecho, pues, por el lado de las calificadoras lo que les importa es que tengamos plata, sino si se está gastando bien o se está gastando mal. Entonces, aparte de los temas tributarios, también nos enfocamos en la transparencia en el gasto público. El presupuesto general de la nación de este año es de 314 billones de pesos, más o menos una tercera parte del PIB. ¿En qué se va toda esa plata? Porque en últimas es plata que sale de nuestros bolsillos. Entonces lo que hacemos en el observatorio es analizar esto desde un punto de vista académico, pero lo tratamos de comunicar en un lenguaje ciudadano. Queremos, pues nos parece importante para la democracia que todo el mundo entienda estas cosas para que pueda tomar decisiones mucho más informadas a la hora de votar. Pues como parte de lo que hacemos, y como tú lo mencionas, hemos hecho una propuesta de reforma tributaria en conjunto con académicos de otras universidades, de la Universidad Externado, del Rosario, de los Andes y con la Fundación FESCOL, en la que damos, y esto pues esto lo logramos gracias a la colaboración interdisciplinaria en las otras propuestas de reforma tributaria que salen de la sociedad civil. Esto no se había visto. Tiene incluso un articulado, cómo se debería cambiar artículo por artículo el estatuto tributario para empezar a recaudar lo más pronto posible estos recursos que se
que se necesitan. O sea, si el gobierno nacional y el Congreso quisieran, pues literalmente podrían hacer copy-paste. Y además tiene unos cálculos completamente replicables para aquellos que estén interesados en jugar un poquito. Bueno, es que no me gusta la propuesta que ustedes hicieron. Yo quisiera que no fueran los que ganan menos de 5 millones de pesos, sino yo quiero poner a los que ganan más de 2 millones de pesos en adelante. ¿Eso cuánto me daría? Esos cálculos se pueden hacer con con las hojas de cálculo y con los elementos que hemos provisto allí en la propuesta, que pueden descargar en nuestra página web, que es www.ofiscal.org. La propuesta ¿en qué consiste? Es lo que tú dices. Ninguna persona que gane, ningún trabajador, ningún pensionado que gane menos de 6 millones de pesos al mes pagaría más en impuestos, ¿sí? No pagaría más en impuesto de renta, no habría nuevos contribuyentes al impuesto de renta, no porque, o sea, no porque el deber de las cosas sea que nunca jamás estas personas vayan a pagar impuesto de renta, es porque estamos en la peor crisis económica de la historia del país, y en este momento subirle impuestos a los trabajadores, subirles impuestos a los consumidores es algo muy delicado que no consideramos que se deba hacer a menos que sea estrictamente necesario, y lo que nos muestran los datos que tenemos es que no es necesario. En este momento esa solidaridad pues con el país puede empezar desde bastante arriba, de manera que nadie que gane menos de 6 millones de pesos como trabajador, como pensionado, pagaría más en impuestos. Nadie que gane menos de 8 millones y medio de pesos pagaría más que con la propuesta que radicó y retiró el gobierno. Por otro lado, no es una propuesta que busque recargarse sobre las empresas, al contrario, haciendo eco de una de las buenas ideas que había propuesto el gobierno, se le baja la tarifa del impuesto de renta a las pequeñas y medianas empresas del 30% al 24%. Estas son empresas que tienen utilidades de 500 millones más o menos, o menos al año. Es una propuesta que no pone sobre tasas temporales a las empresas como sí lo había planteado el gobierno. El gobierno había dicho: un momento, pequeñas y medianas empresas, les bajo 24%, pero inmediatamente les pongo una sobretasa temporal de 3% y quedan 27%. Es una propuesta que, a diferencia de la del gobierno, no pone impuestos temporales como un impuesto solidario que había propuesto el gobierno de 10% para quienes ganaran más de 10 millones de pesos. O sea, no. Entonces, ¿por qué todo esto? Bueno, y primero, si estamos ahí hablando de un montón de gente que paga menos en impuestos, ¿de dónde sale todo esto? Sale de eliminar exenciones y tratamientos preferenciales a distintos grupos que realmente no los necesitan tanto. Entonces se elimina el llamado descuento del ICA para las empresas, que es un descuento que termina favoreciendo a empresas que tienen utilidades muy altas y que no les sirve a las que más necesitadas están de un apoyo, que son las que tienen utilidades muy bajas o pérdidas. Elimina una serie de rentas exentas, de regímenes tarifarios especiales, y en las personas naturales hacemos eco de lo que está proponiéndose en Estados Unidos, precisamente allá en el debate tributario de cómo financiar esta recuperación de la pandemia. Están hablando de gravar los dividendos y lo que ya se llaman capital gains, aquí se conocen como ganancias ocasionales, gravar esas ganancias ocasionales a unas tarifas similares a las que ya pagan el trabajo y otros ingresos, ¿sí? Entonces, nosotros recomendamos tratar en igualdad de condiciones a los ingresos provenientes del capital de las personas naturales y a los ingresos provenientes del trabajo de las personas naturales. Y con todo esto es un paquete que recauda 20 billones de pesos, sin tener en cuenta que además toma una serie de medidas anti-evasión y anti-elusión, que aunque es difícil proyectar exactamente cuánto recaudarían de más, son algunas de las principales estrategias de elusión tributaria que hoy en día existen. Y bueno, aumentaría todo esto el recaudo
de una manera permanente, porque, pues como mencionaba, no se apoya en ningún impuesto temporal. Por ejemplo, no, aunque no es que el impuesto al patrimonio sea una mala idea, pues de lo que nos dimos cuenta es que venimos teniendo impuestos temporales al patrimonio que duran un par de años, en cada reforma tributaria se renuevan. Decidimos no apoyarnos para nada en impuestos temporales. Todo eso son medidas permanentes que darían además esa estabilidad, que desde una calificadora de riesgo uno buscaría para decir, bueno, estos no son ingresos que van a desaparecer en un par de años. Y a los mismos inversionistas, a los mismos empresarios, les darían una estabilidad jurídica, unas perspectivas de negocio mucho más estables que si hiciéramos un montón de medidas temporales, que es en últimas lo que, pues, un componente importante de lo que se ha venido proponiendo desde otros sectores. Bien, ahí me parece súper importante y de destacar el rol de la academia en estos casos al ser tan propositivo e incluso tener como esos recursos abiertos y las hojas de cálculo para que ellos mismos puedan como meter sus datos y entonces empezar a jugar un poco con eso. Me parece muy, muy interesante. A título personal, pues les agradezco por tan importante labor, porque sí, en este momento necesitamos propuestas. Hay una queja un poco generalizada y con toda la razón, y es que se tiene un estimado de cuánto se lleva la corrupción, ¿no? En temas de los tributos de los colombianos, y es aproximadamente 50 billones de pesos. Dentro de esta propuesta del Observatorio Fiscal, ¿se habla de eso? ¿De pronto se alcanza a tocar un poco de esa política para tomar algunas medidas para reducir esas fugas por corrupción? Bueno, esa estimación de los 50 billones de pesos es sobre corrupción, claro, en el sector público. Nosotros nos concentramos en propuestas tributarias que buscarían eliminar la evasión, la elusión tributaria, que es más corrupción desde el sector privado. Esa cifra de los 50 billones es interesante. Nosotros la hemos usado porque es una cifra oficial que salió desde la Contraloría. Sin embargo, no hay un documento público metodológico donde la Contraloría explique de dónde sale esto, y creo que la cifra, aunque pues nosotros partimos del punto de vista de que si la Contraloría lo dice, pues tendrá sus razones. Vale la pena mencionar que hay algunas críticas que dicen esta cifra es muy grande o no sabemos de dónde sale. Entonces hay que tomarla con un grado de mesura y de duda, pero pues un paso muy importante para la lucha contra la corrupción es saber ni siquiera cuánto se están robando, sino en qué se está gastando o en qué se debería estar gastando la plata. Y cuando uno ve el presupuesto general de la nación, el proceso de su aprobación año tras año, hay una falta de transparencia importante, de forma que no sabemos peso por peso, billón por billón sí, pero no sabemos peso por peso en qué, como público general, en qué se van los recursos del Estado. Hay unos temas de un lenguaje oscuro que solo entienden los técnicos del sector Hacienda en el país, o que a veces ellos mismos no entienden del todo. Hay una falta de interés de parte del gobierno en mostrar presupuestos ciudadanos que sigan los lineamientos internacionales de comunicación del gasto público a la ciudadanía. Esos presupuestos ciudadanos, cuando los hay, no se presentan a tiempo. Cuando se presentan a tiempo, no se presentan durante todo el ciclo presupuestal para que la ciudadanía tenga participación en el debate que se da en el Congreso. Entonces, en esta propuesta no mencionamos ninguna de esas cosas, pero algo que sí hacemos como observatorio fiscal es estar pendientes del ciclo presupuestal todo el año y exigiendo cada vez más transparencia en el gasto público. Pues Luis Carlos, nuevamente destacar la labor que hacen desde el Observatorio Fiscal. Por favor, recuérdenos nuevamente cuál es la página web, cuáles son las redes sociales, para que las personas vayan, se unan a esta conversación y claramente vean esas infografías tan preciosas que aparte ustedes hacen, explicando la información de una manera amena.
Claro que sí. La página web es www.ofiscal.org y nuestras redes sociales son todas ofiscalpuj, de Pontificia Universidad Javeriana. Pues síganos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y bueno, en las demás redes sociales, si no hemos abierto cuenta, estamos por abrir. Bien, Luis Carlos, un mensaje final para la audiencia de lo que usted considere pertinente, no sé, de por qué igual, aunque no nos guste, es necesario pagar impuestos o alguna otra invitación a participar de manera activa pues en estos debates tan importantes. Bueno, no, claro que sí. Pagar impuestos es fundamental para vivir en el tipo de sociedad en el cual nos gustaría vivir. Es muy frecuente que uno diga, pero es que uno pagar impuestos cuando no se ve la plata es muy frustrante. Y es cierto, pero ante eso hay dos caminos. Uno, tratar de evitar pagar impuestos de la manera que sea. Y otra que yo creo que es la más constructiva es tratar de ejercer nuestras responsabilidades como ciudadanos de hacer veeduría y de preguntarle al gobierno cómo se están gastando nuestros recursos, ¿sí? Entonces, pues para esa segunda opción también desde el Observatorio Fiscal tratamos de proveerles los elementos para que tengan cómo dar una mirada más crítica a estos temas. Y bueno, sí es claro que en estos debates he dicho es que el gobierno se está recargando sobre la clase media y yo creo que es verdad que se les trató de cobrar más impuestos a personas que en estos momentos no deberían haberlos pagado, pero vale la pena tener en cuenta que en Colombia un hogar que gane 14 millones de pesos o más, o sea, una pareja, cada uno con un salario de 7 millones de pesos, está entre el 1% de los hogares de más ingresos del país. ¿Sí? Ese 1% es muy diverso y están los dueños de los grupos empresariales del país, al igual que, pues, de pronto, parejas profesionales exitosas que no tienen una fortuna de miles de millones de dólares ahí guardada, pero pues si bien hay que tener también equidad dentro de ese 1%, yo sí creo que todos deberíamos irnos con la convicción de que si estamos en ese 1%, un salario por persona de 6, 7 millones, sí hay campo para que aportemos un poco más. Luis Carlos, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación en el canal, así que ustedes ya saben, pueden ir a seguir al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, donde constantemente se sacan infografías, gráficas, informes sobre lo que está sucediendo y claramente que abren el espacio para que la sociedad civil pues pueda participar de estos temas. Nuevamente, gracias Luis Carlos por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, Karen, por invitarme. Ustedes y yo nos vemos en una próxima oportunidad. Si les gustó el video, por favor déjenme su like, su comentario en la parte de abajo, suscríbanse a este canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!